Entonces vamos a comenzar hablando de la estructura de los lípidos. Los lípidos son compuestos insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Así lo define el libro Vasudevan. Y estos se pueden encontrar en tres tejidos principalmente: en plasma, tejido adiposo, que va a ser el mayor reservorio de energía para nuestro cuerpo, y en las membranas biológicas, que van a formar esta bicapa lipídica de las células, pues que le va a conferir la vitalidad que tienen estos organismos. En el tejido adiposo, ustedes sabían que las grasas pueden aportar por cada gramo de grasas 9 kilocalorías. Los carbohidratos, por su parte, solo aportan 4. Sin embargo, es más fácil para nuestro cuerpo metabolizar los carbohidratos que las grasas. Las grasas se metabolizan en la beta oxidación, que es un proceso no tan complejo, pero pues si es necesario y si quieren y lo piden, pues podríamos verlo. Pero quedémonos con esto, ¿no? Las grasas son compuestos insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos y se adquieren a través de varios alimentos. El aguacate es uno muy interesante que tiene grasas insaturadas que van a ser las que mejor beneficien a nuestro cuerpo, los pescados con las grasas omega, etcétera. Las funciones como tal de los lípidos son, pues, estas que tenemos: almacenaje de energía. Ante un estímulo como el ejercicio, se va a secretar adrenalina y la adrenalina va a inducir a la lisis de los triglicéridos. Los triglicéridos van a ser la forma en cómo se almacenan los ácidos grasos en el tejido adiposo. Como ya lo habíamos mencionado, van a ser los componentes de las biomembranas celulares. Aquí tenemos un ejemplo. Y también se pueden unir a otras biomoléculas para formar compuestos más complejos como los glucolípidos, las glucoproteínas, etcétera. Reguladores metabólicos, bueno, para las diferentes vías, y generar ATP para poder utilizarlo como energía. La absorción de vitaminas liposolubles, que van a ser la A, la D, la E y la K. Esas son las vitaminas liposolubles. Protección de órganos internos, precisamente el tejido adiposo va a tener esta función de protección. Esto ya no es una función, pero nos habla más bien de la estructura que pueden tener los ácidos grasos. Como sabemos, son cadenas largas de carbonos e hidrógenos y al principio tienen un grupo carboxilo, entonces pueden ser pares e impares y también pueden ser saponificables, esto en su unión con sales y precisamente para formar jabones, ¿ok? La clasificación de lípidos, y me voy a basar en la del libro Vasudevan de bioquímica, en la que clasifica por su estructura los lípidos en 4: simples, que van a ser compuestos esterificados precisamente por un alcohol, y en este caso va a ser el glicerol. El glicerol va a ser el componente principal para la formación de triglicéridos, ya que en este punto se pueden unir tres ácidos grasos. Los lípidos compuestos, que van a caracterizarse por también tener un alcohol, dos ácidos grasos y además un grupo adicional. Este es un fosfolípido y tenemos como grupo adicional al fosfato. El fosfato va a ser parte importante para que aquí se una otra molécula y poder formar la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica por los ácidos grasos de los fosfolípidos, que ya los veremos más adelante. Los lípidos derivados, que son compuestos, más bien, pues como lo dice aquí, derivados de otros ácidos grasos. En este caso, tenemos al colesterol. El colesterol se puede sintetizar en nuestro cuerpo de nuevo a partir de moléculas de acetil-CoA y va a ser importante para la formación de hormonas esteroideas, pero eso ya es más de fisiología, entonces tomarlo en cuenta. Y lípidos acomplejados.
A pesar de que el libro Vasudeva no nos comenta ejemplos, podemos decir que son moléculas más complejas formadas a partir de grasas, proteínas o carbohidratos, la unión de estos, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar más de los ácidos grasos y vamos viendo que son derivados de otros lípidos, se forman durante el metabolismo y poseen un grupo carboxilo. El grupo carboxilo que va a ser esta cabecita y pues lo demás va a ser formado por solo carbonos e hidrógenos. Pueden ser insaturados o saturados, nos referimos a que tienen una insaturación por la unión de un doble enlace en alguna parte de la molécula. Estos ácidos grasos insaturados los veremos ahorita en una diapositiva, pero van a ver que son más beneficiosos para nuestro cuerpo. Y se pueden dividir en dos grupos, en realidad pueden ser más. Los omega 3, omega 6, también tenemos los omega 9, pero estos se van a caracterizar, o bueno, se van a designar porque a partir de su último carbono vamos a contar dónde tiene el doble enlace. El primer doble enlace, en este caso tenemos un ácido graso omega 3, porque si tomamos nuestro último carbono, contamos, el doble enlace va a estar en el carbono 3. Si está en el 6, pues se le va a designar como omega 6. Algo curioso es que se les llaman omega porque la última letra del alfabeto griego pues es precisamente omega y nosotros contamos el último carbono. Un, un dato pues de cultura general. Acá otro ácido graso. Si nosotros quitáramos el doble enlace aquí y aquí, tendríamos un ácido graso omega 9, pero como este presenta una poliinsaturación, se le designa por el primer doble enlace que tenga, en este caso sería un omega 3, ¿ok? Los ácidos grasos insaturados, bueno, como ya lo venimos comentando, presentan un doble enlace en algún punto de la cadena, pueden ser de configuración cis. Ahorita veremos más a detalle qué onda con este punto. Pueden presentar poliinsaturaciones, lo que ya les venía comentado, y pues son ácidos grasos omega, porque lo mismo, contamos desde el último carbono, y donde presenten su primer doble enlace va a ser al grupo al que van a pertenecer, ¿ok? La configuración cis y trans. Aquí tenemos dos moléculas que a pesar de que no son ácidos grasos, nos dan el ejemplo de cómo se da estas configuraciones. La configuración cis se va a caracterizar de que los hidrógenos están orientados hacia el mismo lado. Como vemos en la configuración trans, esto es pues lo contrario, ¿no? Están opuestos los hidrógenos. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos al ácido oleico en una configuración cis, pues va a generar un doblez en la molécula. En la forma trans esto no va a pasar. Y aquí creo que tengo una imagen. Observen cómo esta molécula en una configuración cis, tras su orientación por los hidrógenos le da esta forma al ácido graso. Esto va a facilitar inclusive su empaquetamiento a diferencia de los ácidos grasos con una configuración trans que tienen los hidrógenos orientados hacia lados opuestos. ¿Ok? Continuemos mencionando que la nomenclatura de los ácidos grasos está dada por la terminación anoico en los ácidos grasos saturados y en los ácidos grasos insaturados le ponemos la terminación eico. Hay que mencionar que en nuestro cuerpo el 50% de las grasas corresponden al ácido oleico, el 25% va a ser el ácido palmítico. El ácido palmítico, van a ver ustedes si son de primero o ya llevaron bioquímica, que el ácido palmítico es un ejemplo que ponen mucho en la beta oxidación
de los ácidos grasos, ya que este puede generar 106 moléculas de ATP. Como ven, es una cantidad muy grande y pues por eso es tan difícil quemar los ácidos grasos tras realizar una actividad física, por la gran cantidad de energía que estos aportan. Como características de los ácidos grasos, vamos a tener que entre más larga la cadena, van a ser más sólidos. Eso a una temperatura ambiente. También hablando del punto de fusión, los ácidos grasos insaturados presentan puntos de fusión más bajos que los ácidos grasos saturados. Un ejemplo de este es el ácido oleico y el ácido esteárico. Ambos tienen 18 carbonos en su cadena. Sin embargo, el punto de fusión, es decir, cuando se va a volver líquido, va a ser de 13, de 13 grados centígrados y el ácido esteárico va a ser de 69 grados centígrados. Creo que dije que se van a volver más líquidos, me refiero a que se van a volver sólidos, ¿ok? Entonces quedémonos con que los ácidos grasos insaturados presentan puntos de fusión más bajos que los ácidos grasos saturados, ¿ok? Y la formación de sales, este proceso se le conoce como saponificación y vemos un ejemplo en este lado de la diapositiva, donde añadimos hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio va a fungir como una sal. La sal se va a unir al ácido graso y va a liberar agua. Y aquí tenemos la formación de un jabón. Este es el proceso industrial para la formación de estos objetos, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de los triglicéridos. Como ya se los había adelantado, van a ser un gran almacenaje de energía precisamente en el tejido adiposo y va a estar caracterizado por la formación de enlaces ésteres precisamente con la molécula de glicerol. Tras la unión de los ácidos grasos 3, para ser exactos, y este enlace pues va a ser el nombrado enlace éster. Los triglicéridos van a ser los que se destruyen para obtener después la energía tras un estímulo como el ejercicio. Y aquí tenemos más que nada cómo se forma, no es lisis, es síntesis de los triglicéridos, una vía que no es tan complicada y no hay que enfocarnos mucho en entenderla, simplemente entender que vean cómo se van uniendo los ácidos grasos a partir de una molécula de CoA. Cuando el CoA está unido a una acil-CoA, perdón, cuando el CoA está unido a un ácido graso se le va a nombrar acil-CoA. Entonces, si tenemos aquí nuestro glicerol 3-fosfato, que también participa en la glucólisis, en la gluconeogénesis, pues se le va añadiendo el ácido graso. En este punto ya se añadieron dos ácidos grasos, se le quita el fosfato, se le cinde y tendríamos nuestro diacilglicerol. Posteriormente, para formar nuestro triacilglicerol o triglicérido, pues necesitamos otro ácido graso precisamente aportado por la molécula de CoA. ¿Cómo se destruyen estos triglicéridos? Se los he mencionado a lo largo de la presentación. Por ejemplo, el ejercicio. ah, en nuestro cuerpo, pues produce adrenalina. La adrenalina va a activar a grandes rasgos a la lipasa sensible a hormonas y la lipasa sensible a hormonas va a ser la que nos produzca esta hidrólisis del ácido graso a partir de moléculas de agua, la liberación de un ácido graso, su conversión a diacilglicerol y así sucesivamente. Es decir, nos quedarán tres ácidos grasos al final y una molécula de glicerol para llevarlas a nuestro proceso de beta oxidación. ¿Ok? A partir de la beta oxidación, pues los ácidos grasos van a ir en la mitocondria a transformarse a acetil-CoA y después ir al ciclo de Krebs para producir ATP. Hablando de los fosfolípidos, van a ser el principal componente de la bicapa lipídica en las células.
Estos son anfipáticos, también le confieren esa característica a las membranas celulares, porque tienen una cola hidrofóbica, es decir, enterradas en la membrana, y una cabeza polar o cabeza hidrofílica en contacto con el agua, dada por la unión de este grupo fosfato a una de estas moléculas, estos aminoácidos, colina, serina, etanolamina e inclusive esta molécula cíclica llamada inositol. También vamos a tener, que es el componente principal del factor surfactante. Si recuerdan de sus clases de embriología, este factor surfactante va a ser importante para el nacimiento, pues va a disminuir la tensión superficial de los pulmones y que el, el producto pueda, pues, respirar, ¿no? Y va a tener una función como detergente. Sin embargo, eso no es tan importante, quedémonos con que va a ser los fosfolípidos importantes para la formación de la bicapa lipídica en las células. Y van a tener esta capacidad de formar micelas. Así es como actúan los jabones. Los fosfolípidos se agrupan y en el centro van a atrapar la suciedad para posteriormente con agua retirarla. A eso, pues, como ya se los dije, se les llama micelas, y observen aquí la formación de la membrana celular en esta bicapa lipídica. Observen los ácidos grasos, que casi siempre es un ácido graso saturado y uno insaturado, enterrados en el interior, escondidos, pues le temen al agua, y su cabeza hidrofílica en contacto con el agua. Y aquí, pues, ya la imagen que habíamos visto del libro Baines, más agrandada. Observen la característica de las membranas celulares, y tenemos una molécula importante, el colesterol que le va a aportar a la célula la fluidez necesaria para que pueda mantener, pues, una vida activa. Las proteínas transmembranas pueden tener función de recepción, de canal, precisamente para el paso de componentes que necesita nuestra célula, la formación de lípidos más otras biomoléculas como los carbohidratos y las proteínas para compuestos que la célula va a requerir, ya sea tengan función como recepción, como enzimas, etcétera. No es algo que tengan que aprender para bioquímica, pero sí es importante entender lo que ya habíamos mencionado de los lípidos y esta parte importante que tienen en la formación de las membranas celulares, ¿ok? Y pues creo que ya es todo. Bibliografías, Baines, Vasudevan, un video para sacar la imagen de la síntesis de triglicéridos. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok,